Vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, en el verso número 14. Hechos capítulo 2. Cuando lo tenga diga amén. Ya lo tengo. Hechos capítulo 2, verso número 14. Entonces va a comenzar así diciendo: entonces, Hechos 2:14. Entonces, ¿qué dice? Pedro, ¿qué dice? Poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versos 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os es lo dicho por el profeta Joel. ¿Sí o no? Verso siguiente. Y en los postreros días, ¿qué pasa? ¿Dice quién? Dice Dios. ¿Qué va a hacer en los postreros días? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué cosa? Profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, 18, y sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué cosa hará Dios? ¿Qué hará Dios? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cierra sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, por lo que harás y seguirás haciendo en medio de tu pueblo. Espíritu Santo, te rogamos para que seas tú obrando en medio de este tiempo, en medio de esta palabra. Te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y darle un aplauso bien fuerte al Señor, pero bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Dios nos estaba hablando sobre el reino. Diga conmigo, el reino. Y hoy el mensaje de esta tarde se llama el reino y la profecía. Diga conmigo, el reino de Dios y la profecía. Amén. Hemos estado hablando sabiendo que el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios en la tierra. ¿Me está entendiendo? Y que tiene que ver con la manifestación de su poder. Diga conmigo, de su poder. Diga conmigo, que está en mí. También hemos hablado de que este reino tiene que ser manifestado a través del ejercimiento del dominio. ¿Correcto? Les hablé de dominio también. ¿Recuerdan o no recuerdan? Ya que el dominio es la capacidad de ejercer el poder y la autoridad entregada por medio de Dios a través de su Espíritu Santo. Diga conmigo, soy agente del reino. ¿Correcto? Y yo tengo el poder de Dios para ejercer autoridad en esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que entender que Dios nos habla de su reino. Tenemos que entender que Dios nos ha capacitado para ejercer dominio en la tierra. Porque el reino de Dios tiene que ser establecido en la tierra. Porque si no es establecido en la tierra por la iglesia, entonces el reino de las tinieblas seguirá haciendo lo que quiere en la tierra. ¿Sabe usted eso? Porque ponen leyes de Dios y las quitan como si nada. Porque la iglesia no tiene dominio, no tiene autoridad. O mejor dicho, no ejerce su autoridad, porque la tiene. Efesios capítulo 1 lo dice. Jesús dio autoridad. ¿Está conmigo? La iglesia tiene poder y autoridad. Diga conmigo, la iglesia tiene poder y autoridad. Pero diga, lo tengo que ejercer. Ese poder y autoridad no es para que digan, wow, qué unción. No, ese es para usarlo. Amén. Contra toda circunstancia. Diga conmigo, amén. Pero también el reino tiene que ver con la profecía. Diga conmigo, con la profecía. Porque un pueblo sin profecía perece. Una nación sin profecía perece. Usted puede analizar todos los
los tiempos desde el principio, y Dios siempre tiene una palabra profética para todas las temporadas. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene una palabra de vida, de poder, para que sea manifestada en nosotros. Y nosotros tenemos que estar atentos a la voz profética de Dios. Diga conmigo, sí, amén, lo creo. Tenemos que discernir el tiempo, discernir la palabra y tomarla por atención y caminar y correr sobre ella. Los reyes de Israel, cuando hacían lo bueno, venían los profetas y le daban la dirección para que ellos caminen en la dirección que Dios marcaba. Pero de la misma manera, cuando hacían lo malo, cuando hacían lo incorrecto, Dios enviaba una palabra para que ellos se ubicaran en el camino correcto. ¿Está aquí o no? Diga conmigo, Dios siempre tiene una palabra profética. Tenemos que entender que voy a definir un poquito lo que es la profecía. Voy a definir la profecía porque ahí vamos a trabajar hoy. La profecía es una declaración sobrenatural. ¿Está conmigo? La palabra original de profecía tiene que ver y significa fluir. La palabra profética en el hebreo tiene que ver con un fluir. Quiere decir brotar como una fuente. Quiere decir, la palabra profética de Dios siempre tiene que estar fluyendo y fluyendo como una fuente de agua. Y de la manera en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra profecía significa al que habla por otro. Es decir, el que habla por Dios o ser vocero de Dios. La palabra profética, diga conmigo, está en mí. Claramente, cuando empecé el libro de los Hechos, es la promesa que Dios dio a la iglesia. Porque dice, y derramaré de mi espíritu. ¿Y qué dice? Vamos, grítelo por favor. ¿Y qué dice? Y profetizarán. ¿Está aquí? La iglesia tiene que tener una actitud profética. ¿Está conmigo? Tiene que despertar en nosotros la unción profética. Yo soy el profeta de mi casa, porque soy el padre, soy la cabeza. Usted, mujer de Dios, es la profeta de su casa. Y Dios no le dio boca para que usted profetice calamidades o destrucciones. Dios le dio boca por el Espíritu Santo para que usted declare la palabra, la promesa que Dios ha hecho sobre su vida y su descendencia. Dios le ha dado la palabra para que cambie el destino de las circunstancias. Aunque vean calamidades, aunque vean situaciones difíciles, Dios por eso nos dio su Espíritu, para poder nosotros declarar, porque estamos llenos del Espíritu Santo, y poder profetizar en el Espíritu, que eso va a cambiar para la gloria del nombre de Jesús. Dios no te llamó y te dijo, en tu casa habrá calamidad, en tu casa habrá destrucción. No, Dios dijo, en ti haré cosas grandes, en ti haré, con él el Señor se revelará tu vida para hacer cosas grandes. Dios nunca tiene palabras de maldición o de mal para su pueblo ni para sus hijos. Dios tiene la palabra de fe y de esperanza que está en nuestras vidas. Esa es la palabra que tiene que estar en mi boca. El don profético quiere decir la palabra, el regalo de Dios de la profecía, es hablar bajo la influencia directa y sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Por eso, dile al que tienes al lado, por eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso tienes que buscar la llenura espiritual. Porque si no buscamos la llenura espiritual, lo que vamos a profetizar es calamidad sin darnos cuenta. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, lo que vamos a profetizar es problemas, conflictos. Eso es lo que vamos a profetizar. El hombre que está lleno del Espíritu Santo va a hablar bajo la influencia directa y sobrenatural del Espíritu de Dios. Porque ¿quién está dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti? ¿Quién ha recibido al Espíritu Santo cuando recibió a Jesús como su Salvador? Ese Espíritu está gimiendo dentro de ti para que tú lo actives por medio de la profecía. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? La iglesia tiene que despertar y entrar en una nueva dimensión. Tiene que levantarse. Número uno, a llenarse.
Número 2, a profetizar en la misma dirección del Espíritu Santo. Digan amén, eso es profecía. La palabra griega para profecía es declarar la mente y el consejo de Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? Y el consejo de Dios, diga conmigo, el consejo de Dios está en su palabra. Cuando usted se levante a profetizar, vaya y agarre el libro del libro de la vida y comience a declarar: es que los doctores dijeron esto, pero la palabra de Dios dice esto, y yo me amarro en esta palabra y creo esta palabra, porque este es el libro de la verdad. ¿Alguien me entiende? La profecía es la misma voz de Cristo que habla en la iglesia. Quiere decir, Dios está hablando a nuestra vida, y Dios quiere que nos levantemos en su espíritu para profetizar las promesas, las palabras y las maravillas que ha dicho de nosotros. Vamos a darle un aplauso al Señor si le crees. La iglesia tiene que entender y tiene que saber que la profecía que está en nuestra boca tiene que tener 3 direcciones principales. Primera de Corintios capítulo 14 verso 3. Los que les gusta estudiar, apunten. Y los que no, lo apuntan en su casa. Pues tenemos un canal de YouTube. Ahí lo puede revisar y agarrar su cuaderno y tomar. La profecía tiene 3 direcciones. Siempre tiene que caminar en estas 3 dimensiones. Pero ¿qué dice? Pero el que profetiza, ¿cómo dice? Habla a los hombres ¿para qué? Diga conmigo, número 1, edificación. Diga número 2, exhortación. Diga número 3, consolación. Otra vez, ¿para qué es la profecía? Para edificación. Quiere decir que todo lo que salga de mi boca tiene que ser para edificación. Todo lo que salga de mi boca tiene que ser para exhortación o tiene que ser para consolación. ¿Alguien me entiende? Ahora, ¿qué es lo que significa edificar en la profecía? Diga conmigo, significa construir. No podemos construir maldiciendo. ¿Aló? La palabra edificación significa construir. Vamos los profetas de la iglesia, porque Dios ha dado a todos el don profético. Usted tiene que construir con su boca. Diga conmigo, construir con mi boca. ¿Aló? Edificar significa construir. Edificar en la versión del griego significa fortalecer. Diga conmigo, mi boca está hecha para fortalecer mi vida, mi espíritu, mi alma. Por eso David decía: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David estaba profetizando sobre su cuerpo, sobre su vida, porque se encontraba en un momento muy difícil. ¿Aló? El hombre y la mujer de Dios tienen que profetizar sobre su propia vida. Cuando sabes, a veces nos sentimos mal, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos adoloridos, a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos desanimados. ¿Y qué hacemos? Dile al que tienes al lado, tienes que profetizar. ¿Cómo estás, hermano? Desanimado. Mira esa profecía. ¿Cómo te va? Estoy desilusionado. ¿Y cómo te va en tu trabajo? ¿Y cómo te va en la final? Estoy pobre. Nada me sale bien. Problemas en la casa, problemas con los hijos. Sigue profetizando. Este hombre no cambia, esta mujer no cambia, ese jefe me comienza a decir un montón de maldiciones. Ahora la pregunta es: si estoy lleno del Espíritu Santo, ¿diré eso? Estoy en un proceso en el desierto, pero sé que en medio del desierto Dios va a abrir el mar.
Vamos, alábale si le crees. Porque vamos a pasar desiertos, pero en el desierto está Dios. En el desierto está el pan de Dios. En el desierto está la presencia, está la unción, está la provisión de Dios. Quiere decir que en cualquier desierto que tú estés pasando, Dios está ahí contigo. Y está esperando que se levante el guerrero para profetizar. ¿Habrá algún guerrero en esta tarde, en este lugar? El que profetiza tiene que profetizar para edificar. Quiere decir para construir. Quiere decir para fortalecer. La palabra edificación significa hacerse más efectivo. ¿Aló? ¿Eres efectivo? ¿O quieres efectivo? Yo creo que tú quieres efectivo. Mira al que tienes al lado: yo soy efectivo en el reino de Dios. Dígale, también quiere efectivo. Hello. ¿Eres efectivo? ¿Cómo será un hombre en la vida efectivo? ¿Cómo será? Un hombre efectivo en el reino es un hombre rendido a Dios. Un hombre efectivo en el reino es un hombre rendido a la dirección del Espíritu Santo. Ese es un hombre efectivo, porque su vida no es guiada por él. Su vida es guiada por aquel que lo salvó. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Entonces yo tengo que entender la revelación. El reino tiene que ver con profecía. Y yo soy el profeta de mi casa. Mira al que tienes al lado: yo soy el profeta de mi casa. Vamos. Actívese. Yo soy el profeta de mi casa. Yo soy el profeta de mi casa. Ok, ya sabes, ya. Ok, amén, dice la niña. Dile ahora al que tienes a la otra vez: ¿y por qué no profetizas? Vas a profetizar para edificar. Tú tienes que comenzar a profetizar por esa niña. Y comienzas a decir: hay un Dios que yo entregué mi vida, y ese Dios que ha transformado mi vida va a transformar tu vida, y vas a ser grande en la vida. Dios me levantó a mí para yo enseñarte la grandeza de Dios. Tu boca va a comenzar a desatar. Eso se llama edificación. Diga conmigo, número 2. Diga conmigo: exhortar. Diga conmigo otra vez: exhortar. Pero tome atención. Muchas personas confunden el tema, la definición de exhortación. Y muchos dicen regaño. Aquí hay varios hermanos y varias hermanas que tienen el don de exhortación. Por ahí dicen, pero está equivocada. Perdón. Bíblicamente no es así. La palabra exhortación en la Biblia significa uno que anima. Diga conmigo: no es regaño. No es estar molestando y enjuiciando a la vez. Ya ves, ya te dije que no. ¿Conoce a alguien así? Yo no. Exhortar significa animar. Exhortar en la Biblia significa estimular. Quiere decir: mi hijo, sigue adelante. Aunque pases por valle de sombra de muerte, no temerá tu corazón. Dame la palma. Tú puedes, Carlos, lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr. No te des por vencido. Uno que exhorta proféticamente, lo vas a lograr. Ejercita. El Dios que tú has dado tu vida es aquel que te va a dar la victoria. Cuando tus hijos fallen, cuando alguien que tú amas falle, ¿qué vas a hacer? Yo te dije, ya ves. ¿Cuántas veces nos ponemos en ese ritmo? Yo te advertí, ya ves. Cuando sabe esa persona que ha fallado, tú tienes que decirle: ¿qué importa, mi amor? Vamos a sacar adelante esta situación. Te equivocaste, ¿qué importa? Aquí está tu papá, aquí está tu esposo, aquí está el profeta de la casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Su esposo falla?
Ah, no, perdón, aquí ningún esposo falla. Todos aquí son ¡aú! Aquí los aún no fallan. Le hago una pregunta. ¿Su esposo falla? Sin miedo, hermana, diga sí, amén. Falla ese viejo. Ahora le voy a preguntar a los aún. ¿Su esposa falla? Yo creo que hay unos cuantos que aquí le tienen miedo a la esposa. Así, amén. ¿Fallamos? ¿Y qué hace Dios con nosotros? Viene una palabra para levantarte, viene una palabra para restaurarte. Dios prepara un camino para levantarte otra vez, porque en Él está el espíritu de la profecía. Su libro es un libro profético. La Biblia, la palabra de Dios es un libro profético. ¿Para qué? ¿Para destruir al hombre? No, diga conmigo, para levantarlo, para animarlo, para empoderarlo, para posicionarlo en el lugar que Dios lo ha llamado. Diga conmigo, exhortación es animar, es estimular. ¿Está conmigo? Diga número 3. Consolar. Significa alentar. Significa levantar. Si usted analiza estas 3 dimensiones, esas 3 dimensiones tienen que ver con alguien que quiere levantar a alguien. Y cuando yo profetizo, tengo que declarar estas 3 dimensiones que Dios establece en su palabra. ¿Alguien me entiende? Estoy en la introducción todavía. Porque es importante desarrollar la profecía en nuestra vida. Porque toda palabra profética que salga de nuestra boca es contra los ataques del enemigo. ¿Está conmigo? Los ataques del enemigo son a través de la condenación, a través del desánimo. ¿Cuántos a veces hemos sido condenados? Y no ha sido Dios. ¿Qué hemos hecho cuando alguien nos ha condenado? Te pones triste. ¿Sí o no? ¿Qué pasa o cómo nos sentimos cuando alguien viene y las circunstancias generan desánimo en nuestra vida? Queremos tirar la toalla. Yo le digo a usted que no, usted no puede tirar la toalla. Dile al que tienes al lado, no puedes tirar la toalla. Aunque usted le diga, tira la toalla. ¿Quién tiene la toalla? ¿El boxeador o el entrenador? Y si el entrenador dice no, todavía puedes, sígale dando. No puedes tirar la toalla. Tú no eres dueño de la toalla. El que te llamó es dueño de la toalla. Pero el problema no es la toalla. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando viene el ataque de las tinieblas a nuestra vida, toma atención, y genera un desánimo, un hombre lleno del Espíritu Santo y que entiende en el reino el poder de la profecía, habla en contra de ese ataque. Se levanta en el poder y la autoridad de Dios y le habla a su propio cuerpo, a su propia mente, a su propia alma, para que se someta a la ley del Espíritu. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Todavía no me entiende. ¿Sí o no? El don profético ha sido entregado a la iglesia del Señor a través de las 3 dimensiones, a través de la Trinidad de Dios. Diga conmigo, Dios Padre, diga Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los 3 han regalado el espíritu de la profecía para la iglesia. Romanos capítulo 12. Porque si usted no cree, hoy tiene que creer, porque esta es una palabra de vida. Romanos capítulo 12, verso
Número 1 al 6 voy a leer. Cuando lo tenga, diga: ya lo tengo. Lea bien, 12:1. Vamos. Esto se pone bueno. Esto está bueno, pero se pone mejor, díganme. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué dice la palabra? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. Voy hasta el 6. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Digan amén, verso siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Diga conmigo, que Dios repartió a cada uno. Quiere decir, todos tienen algo de Dios. Verso 5. 4. Perdón. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos ¿qué? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un ¿en quién? Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Diferentes, diga conmigo, regalos, porque ahí la palabra don es regalo. Según que la gracia que nos es dada. Y comienza a decir, ¿cuál es el primero? ¿Ya entendiste? Si el de profecía, úsese, ahí hay otro misterio, conforme a la medida de fe. Diga conmigo, ¿está aquí? O sea que Dios me ha regalado el don. Sí. Ya lo tengo, diga conmigo, ya lo tengo. Pero no solamente el Padre ha regalado este don profético. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 4. Y Él mismo constituyó. ¿Quién es Él mismo? Diga conmigo, Jesús, el Cristo de la gloria. Y Él mismo constituyó a unos, a otros. Diga conmigo, y a otros, y a otros, y verso 12. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Para perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Alabe a Dios. Yo se hubiera hablado a Dios. Diga conmigo, no solo el Padre, no solo el Hijo. Diga conmigo, también el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. Y ahí 8 al 10, gracias. Porque a este es dada ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo. ¿Qué espíritu? Dígame, ¿qué espíritu? ¿Por qué Espíritu Santo? Porque está ahí con una E mayúscula. Cuando habla del espíritu del hombre es con E chiquita, minúscula. Pero cuando habla de espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Eso siguiente. A otro por el mismo, y a otro por el mismo Espíritu, y a otro, y a otro. Diga conmigo,
Diga conmigo, otra vez la profecía. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Toma atención. No solo el Padre, no solo el Hijo, también el Espíritu Santo. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan de la revelación profética de Dios. Diga conmigo, para mí, para la iglesia, me pertenece. La pregunta es, ¿la estamos activando en el reino? Porque yo no puedo decir yo estoy en el reino de Dios y no activo y no me muevo en la dimensión profética de Dios. ¿Están aprendiendo? ¿O la dejamos ahí nomás? ¿Cómo opera la profecía? El vehículo es la fe. ¿Está conmigo? Porque la Biblia dice que sin fe no puedo agradar a Dios. Necesito fe. Porque imagínate, usted puede hablar y decir, sí, mi marido va a cambiar, pero como que algún día cambiará aquel hombre. Dios un día lo tocará. Seguro que sí. Mira, todo el mundo te cree con lo que dices. Mi hijo algún día se entregará al Señor. ¿Aló? ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó? Diga conmigo, profetizó. Haré de ti una nación grande. ¿Sí o no? Dios es el espíritu de la profecía desde el principio. Y Dios dijo, hágase la luz. ¿Sí o no? Se parece las aguas de la tierra. Dios profetizó todas las cosas. Tenemos que entender que el espíritu de profecía desde el principio y está vivo y está activo en la iglesia del Señor. ¿Está conmigo? Quiere decir que el hombre y la mujer de Dios tenemos que profetizar por medio de la fe en Cristo Jesús y declarar las cosas de acuerdo a la promesa que Dios ha hecho. ¿Me entendió? Es decir, que lo que no es, será. Quiere decir que de lo natural a lo sobrenatural. Quiere decir de lo imposible a lo posible. Voy a llamar lo que es imposible hoy con mis ojos naturales, pero lo voy a llamar a lo posible por el Espíritu de Dios y por la promesa que Dios ha hecho a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a la iglesia y a todos los que Dios ha puesto en su camino. Llamar a lo enfermo sano, llamar a lo muerto vivo. Pero si no tengo fe, hello, si tuvieras fe, dijo Jesús, le podrías decir a ese monte que se moviera. Y así lo es. ¿Está aquí? ¿Quiere ver más? Hoy ahí nomás lo dejo. Un poquito más. 5 minutos más. 15. Ok. Usted tiene que ver y aprender, porque usted tiene que salir de aquí. Porque yo voy a ministrar el espíritu de la profecía que está en nosotros. Vamos a activarlo nada más, porque te has olvidado cuánto poder Dios ha puesto en nosotros. En el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento hay una palabra que marca el poder profético. Ezequiel capítulo 37, verso del 1 al 10. Dios pone su palabra en la boca del profeta. ¿Y qué le dice? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de ¿quién? Y me puso en medio ¿de dónde? De un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran ¿qué? ¿Cuántos? ¿Pocos? ¿2, 3? ¿Cuántos eran?
muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿cómo estaban esos huesos? Secos en gran manera. Y me dijo, ¿qué le dijo? Hijo de hombre. Y le hace la pregunta. ¿Por qué le hace la pregunta? ¿Ah? Para ver si crees. ¿Qué le dice? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Inteligente, ¿ah? Y me dijo, ok, tú lo sabes, verso siguiente, perdón. Me dijo entonces, ¿qué le dijo? Tome atención ahí, espérame. ¿Qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. ¿Oí qué? ¿Oí qué? ¿Oí qué? Palabra de Jehová. ¿Cuántos de nosotros hemos profetizado sobre las circunstancias? ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho la circunstancia? Oí palabra de Jehová. Oí promesa de Dios a mi vida. ¿Cuántos hemos hecho eso en medio de la adversidad? ¿Cuántos de nosotros estamos activados en la dimensión del reino del reino de Dios en la profecía? Yo profetizo. Esos huesos secos tienen muchas figuras. Yo no sé cuál es el hueso seco de tu vida. Puede ser tus hijos, puede ser tu matrimonio, puede ser tu familia, puede ser el trabajo, pueden ser las finanzas, puede ser tu relación con los demás, puede ser tu ser interior que se está muriendo por dentro. Tu salud. Tu salud. ¿Qué te está diciendo Dios? Ahora es tiempo de que te levantes y que le profetices y que le digas: oí palabra de Jehová. Mira lo que pasa, verso 5. ¿Así ha dicho quién? Así dijo el pastor. No, así dice Jehová. ¿Quién? El Señor. ¿De qué? Así dice Jehová el Señor a estos huesos. Diga conmigo: yo solo soy el vehículo. ¿Me entiende? Eso significa profetizar. Soy el vehículo de Dios para decir esto. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vamos rápido, ahora sí. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré la piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy. Verso 7. Profeticé pues como me fue, y hubo un ruido mientras yo, y he aquí, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Verso siguiente. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos. Verso 9. Y me dijo otra vez, ¿qué dijo? Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10, vamos, se pone bueno. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Había un ejército grande, extremo. Ahora la pregunta es: ¿por qué llegó a esa estación el ejército? Porque no hubo quien profetice, no hubo quien lo levante. El mundo es figura de esos huesos secos.
Dios está esperando que la iglesia se levante en el espíritu de la profecía, para que comience a orar y profetizar sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su vecindario, sobre sus vecinos, sobre sus amigos. ¡Aló! Esos huesos secos son todo lo que está alrededor de nosotros. Marcos capítulo número 4, verso número 37 al 39. Jesús profetizando, Jesús en el espíritu de la profecía. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba. 38. Y él estaba en la popa. Diga conmigo, ¿quién? Jesús. ¿Cómo estaba él? Durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Sigue. Y levantándose, diga conmigo, ¿qué hizo? Diga conmigo, profetizó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Reprendió al viento y dijo al mar. ¿Qué le dijo al mar? Calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabes lo que están haciendo nuestros niños? Mírenlo, mírenlo, ahí están profetizando. Denle un aplauso a Dios. Se hizo grande bonanza. Juan capítulo 11, verso 38. Todos los milagros de Jesús están en la dimensión de la profecía. Pero ¿por qué lo hizo él así? Para que la iglesia camine en la dimensión profética del reino. Jesús profundamente conmovido otra vez. ¿A dónde vino Jesús ahora? Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Qué hizo Jesús? Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque es de 4 días. Quiere decir su amigo Lázaro había. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿No te he dicho que sí que? Verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Para que entres en la dimensión profética del reino, tienes que creer. Toca al que tienes al lado y tienes que creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta. Hasta el 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué dijo? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que tú me has enviado. Siempre en el espíritu profético va a haber en medio un espíritu de duda. Hay que derribarlo. Versos 43. Y habiendo dicho esto, tome atención, porque ahí va a profetizar. Clamó a gran voz. Diga conmigo, clamó a gran voz. Diga conmigo, profetizó. ¿Y qué hizo Jesús? Llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Por eso le decía que la profecía es llamar a lo muerto a la vida. Dios me muestra que hay muchas cosas que tú ya has renunciado.
como que si lo hubieras perdido, estuviera muerto, como que ya no hubiera esperanzas para ti. Está como Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto y estaba envuelto en unas vendas. Jesús dijo: quiten la piedra. ¿Y después qué hizo? Jesús pudo ir y decir: quítele esto. No, Jesús lo llamó de afuera y le dijo: Lázaro. ¿Qué le dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Y el que había... ¿Y qué? ¿Qué pasó? El que había muerto salió. ¿Sabes por qué salió? Porque el espíritu de la profecía se activó. Marta le dijo: maestro, son 4 días, huele mal. Aunque huela mal, lo que ven tus ojos, por el poder de Dios, por lo que Dios ha escrito sobre nosotros, por lo que Dios ha dicho sobre tus hijos, tienes que comenzar a llamar que lo que en lo natural está muerto, llamarlo a la vida para la gloria de Dios. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadlo ir. La iglesia tiene que levantarse en el espíritu profético. Y yo quiero que vayas a tu casa y que comiences a mirar con ojos proféticos que está muerto en mí. Primero comienza todo contigo. Que está muerto en mí. Ya no quiero servir, ya no quiero adorar, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la palabra. Quiere decir que hay una muerte espiritual. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que te lleven como Lázaro y que te... No, diga conmigo, no. Porque Jesús siempre llega a tiempo. Es tiempo que te levantes en el espíritu profecía y que tú profetices que todo lo que está sin esperanza, sin vida, para que venga la vida y venga la existencia por el poder de la palabra. Puede ser tu matrimonio, que sientes como que se nos fue el amor. Déjame decirte que es mentira. El amor no muere. El enemigo engaña, debilita, confunde, destruye, pero no muere. El verdadero amor no muere. ¿Está aquí? ¿Qué es lo que ha traído a esta condición? Donde haya mortandad, Dios te va a mostrar, primero contigo, después con tu familia, que está muerto aquí. Por eso el Señor llevó al profeta y le dijo: mira, que está muerto alrededor de nosotros, nuestra familia. Y comienza, levántate en el espíritu de la profecía y profetiza y declara, y no te canses hasta ver la gloria de Dios. Pero no te rindas, porque hay profecías que de repente van a ser instantáneas, pero hay profecías donde Dios va a probar tu perseverancia, porque Dios no es un cajero automático tampoco. ¿Aló? Porque Dios está mirando la intención de nuestro corazón. Va a probar perseverancia, va a probar fe, va a ver cuán perseverantes somos en su reino.
Por eso, libro de los Hechos, y con esto termino, la iglesia del Señor somos nosotros. Hechos capítulo 3, versos 6 al 8, y con eso termino ahora sí. Póngase de pie ahora sí. Ahora Pedro, la iglesia del Señor, los discípulos de Jesús, en la dimensión del poder y del Espíritu de Dios, en la unción profética, van a la iglesia de la Hermosa, capítulo 3, verso 1, encuentran un mendigo en las puertas pidiendo dinero. Mas Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Diga conmigo, profetizó. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de quién. ¿Qué le dijo? ¿Qué le profetizó? Levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, ¿qué hizo? Le levantó, y al momento, diga conmigo, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Yo no sé